Hola, soy Franz Rivera. Bienvenidos a una nueva emisión de Fototeca Universitaria. Aquí ustedes podrán observar y conocer sobre una colección de casi 1000 fotografías que datan de finales del siglo XIX, principios y mediados del siglo XX. Iniciamos. En el programa de hoy les mostraremos la colección fotográfica que la Fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene de Vicente Mejía Colindres, un médico y cirujano, político y narrador de radio que llegó a ser presidente provisional de Honduras en 1919 y seguidamente 37º presidente constitucional de la República en el periodo de 1929 a 1933. Esta primera fotografía es la de un Vicente Mejía Colindres joven y en la misma se encuentra una dedicatoria, la cual reza: a Luis García, cariñosamente su amigo Mejía Colindres, 26 de octubre de 1916. Esta imagen es una cortesía de Carlos Rosa Mejía. Esta otra imagen, según consta en los archivos de la Fototeca Universitaria, fue tomada un 1 de febrero de 1929 y aparece junto al presidente saliente Miguel Paz Barahona, rodeados de una gran cantidad de personas y una banda marcial ejecutando una melodía. El ya juramentado presidente Vicente Mejía Colindres aparece en esta otra gráfica con la banda presidencial y saludando a sus partidarios en su casa en el Callejón del Olvido, ubicada en el centro de Tegucigalpa, el 1 de febrero de 1929. Ahora les mostramos una imagen de José Mejía Colindres, hermano del presidente. Este aparece junto a sus hijos en lo que parece ser su casa en La Esperanza, Intibucá. Aquí podemos observar al presidente Mejía Colindres en una reunión realizada el 7 de abril de 1929 en las colindancias de Toncontín, hasta donde llevó a los diputados del Congreso Nacional a un día de campo. La imagen no explica quiénes son las otras personas que aparecen en esta fotografía. Esta otra imagen corresponde a la misma actividad que el presidente encabezó en las colindancias de Toncontín. En esta gráfica podemos observar a una mayor cantidad de participantes. Tenemos otra imagen desde otro ángulo de este día de campo que el presidente Mejía Colindres organizó en Toncontín junto a los diputados del Congreso Nacional en abril de 1929. Ahora les presentamos otra fotografía tomada en el día de campo ofrecido por el presidente a los diputados al Congreso Nacional, al que también asistieron otros personajes de la época. En esta imagen aparece Alfonso Guillén Zelaya en primer plano, junto a otros invitados. Posan en esta imagen en Toncontín el presidente Mejía Colindres, Rafael Díaz Chávez, quien era su vicepresidente, y los señores Salvador Corleto y José María Ochoa. Al fondo se notan los corredores de la casona, así como un vehículo de la época.
La fotografía que ahora están viendo la hemos descrito en programas anteriores y se trata de este mismo día de campo al que también asistió el entonces arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Agustín Hombach. Es importante señalar que esta era solo parte de los invitados a esta reunión. Aquí vemos a varios de los funcionarios del gobierno de Vicente Mejía Colindres, quienes asistieron junto a sus esposas al día de campo organizado por el presidente en 1929. Vamos a hacer una pausa, en breve continuamos mostrándoles fotografías del día de campo que Vicente Mejía Colindres compartió con una buena cantidad de invitados en las afueras de Tegucigalpa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos mostrándoles imágenes del presidente Mejía Colindres. Este es otro importante grupo de invitados. Cabe destacar que en las fotografías no se especifica quiénes son cada uno de ellos, ni el lugar exacto en Toncontín donde quedaba la casa de campo a la que hacen alusión. En esta imagen aparece el canciller de la República, Jesús Ulloa, junto a dos invitados más al picnic organizado por el presidente Vicente Mejía Colindres en la localidad de Toncontín. En esta otra gráfica aparecen al menos 41 invitados que se dispusieron a tomar esta fotografía como recuerdo de su día de campo. No se logran apreciar el rostro del presidente de la República ni del arzobispo de Tegucigalpa, Agustín Hombach, así como de las mujeres. Esta fotografía recoge la primera página de la revista La Nueva Era, que era editada por Juan José Fernández en la Tegucigalpa de 1930. Al leer líneas de esta revista mensual de variedades podemos reconocer que eran allegados al presidente Mejía Colindres. En ella ensalzaban la administración de gobierno, su primer año de trabajo, el incremento en la recaudación de las rentas, entre otros. La fotografía que vemos a continuación es sin duda una de las más hermosas imágenes, debido a que en ella se puede apreciar el aún existente obelisco que fue colocado en 1921 para conmemorar los primeros 100 años de independencia patria. Aquí podemos observar una valla de soldados en un acto realizado en 1930. Este es el retrato de Rafael Medina Raudales, quien fungiera como ministro de Fomento en el gobierno de Mejía Colindres. Esta fotografía también pertenece a la fototeca de nuestra universidad. De otro de los funcionarios del gobierno de Mejía Colindres que existe una fotografía es de Coronado García, quien fuera ministro de Hacienda del referido presidente. Aquí podemos apreciar la cúpula de gobierno en el salón principal de la ahora antigua Casa Presidencial.
en la que el presidente Vicente Mejía Colindres se dispone a recibir las cartas credenciales de uno de los embajadores apostados en el país en 1929. A Vicente Mejía Colindres lo podemos observar en este retrato en la carretera al norte de Honduras, específicamente en el sector de Amarateca, en una visita realizada el 31 de mayo de 1929. Podemos observar además que se hizo acompañar de una buena cantidad de miembros de su gabinete en varios vehículos. Esta es la imagen del gran pedagogo mexicano José Vasconcelos, quien visitó Honduras en 1931 y fue recibido por el presidente Vicente Mejía Colindres. El doctor Vicente Mejía Colindres nació en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en 1878 y falleció el 24 de agosto de 1966 en Tegucigalpa, hijo del matrimonio entre Vicente Mejía Velázquez y Juana Colindres Portín. Obtuvo su título de médico y cirujano de la Universidad Nacional de Guatemala en 1899. De regreso en su país en 1902, contrajo matrimonio con Gumercinda Inestrosa. Activista y de inclinación al Partido Liberal de Honduras, se vio dentro de las corrientes activas del partido y llegando a desempeñarse en los cargos públicos siguientes. En 1907 fue nombrado gobernador del departamento de Intibucá. Entre los años de 1909 a 1911 fue nombrado ministro del Interior durante la presidencia de Miguel Rafael Dávila Cuéllar. Seguidamente, entre 1919 a 1921, ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Rafael López Gutiérrez. También fue nombrado presidente provisional de Honduras entre el 1 de septiembre de 1919 al 5 de octubre de ese mismo año en un consejo de ministros. Su antecesor fue el ministro de la presidencia, don Salvador Aguirre. También fue electo presidente de Honduras en el año de 1929 hasta 1933 y como su vicepresidente fue electo el ingeniero Rafael Díaz Chávez. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar, le mostramos imágenes del funeral del presidente Manuel Bonilla. Verá imágenes inéditas de este acontecimiento que enlutó a todo un pueblo. Gracias por acompañarnos a conocer la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta otra parte del programa les traemos los funerales de Manuel Bonilla Chirinos, un militar en el grado de general de división y político hondureño. Fue vicepresidente en 1894, seguidamente elegido como 29º presidente de Honduras entre los años 1903 y 1907. Luego nuevamente electo como 31º presidente de Honduras entre 1912 a 1913. Iniciamos mostrándoles un dibujo de Manuel Bonilla hecho con plumilla, el cual fue realizado por un artista llamado H. Cano. Además observamos en la parte de abajo de la imagen la firma del extinto mandatario. En esta otra imagen observamos el féretro conteniendo los restos de Manuel Bonilla en Capilla Ardiente el 21 de marzo de 1913. Al pie de la fotografía observamos que señala que el retrato se tomó en su despacho. Ahora les traemos una foto del momento en el que el cadáver de Manuel Bonilla era velado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional.
En esta imagen observamos a una gran cantidad de personajes de la vida política del país de aquel entonces alrededor del ataúd. En esta fotografía vemos los restos del general y político cubierto de flores en el salón de sesiones del Congreso Nacional, lugar al que lo llevaron debido a que era presidente de Honduras cuando falleció. Aquí está otra fotografía de los funerales de Manuel Bonilla. En esta podemos observar a un grupo de soldados haciendo valla para dar paso a los restos del presidente, los que están siendo velados en el Congreso Nacional para posteriormente trasladarlos a la Catedral de Tegucigalpa. Ahora les presentamos esta fotografía en la que se muestra la salida de los restos de Bonilla del Congreso Nacional e iniciar así el cortejo fúnebre hasta el centro de la capital del país. En esta secuencia de imágenes observamos el recorrido del cuerpo sin vida de Manuel Bonilla del Congreso Nacional hacia la iglesia. Un círculo ubica a Froilán Turcios en medio de la muchedumbre, quien en este tiempo formaba parte del poder legislativo. Ahora ubicamos el cortejo con los restos de Manuel Bonilla frente a la parroquia de Tegucigalpa, siempre rodeados de una gran cantidad de hondureños que no podían creer la noticia. Aquí vemos una toma más general de la cantidad de personas que acompañaron al presidente Bonilla hasta su última morada. Esta fotografía fue tomada en el momento justo cuando ingresaban a la parroquia sus restos mortales en 1913. Esta es otra fotografía que nos muestra la cantidad de personas que estaban en el lugar justo cuando los restos del presidente son paseados por el Parque Central. Podemos observar en este retrato al fondo la antigua casona que con los años dio paso al edificio Midense Soto y a un costado el desaparecido kiosco del Parque de Tegucigalpa. El evento fue aprovechado por el diputado Rómulo Ernesto Durón para pronunciar una oración fúnebre en nombre del Congreso Nacional. Vemos la fachada de la iglesia con decoración alusiva al momento. El turno fue para el subsecretario de Gobernación Froilán Turcios, quien en nombre del Poder Ejecutivo pronuncia una oración fúnebre frente al féretro del presidente Manuel Bonilla. Aquí podemos observar el retablo mayor de la iglesia de Tegucigalpa y el lugar donde fueron depositados los restos mortales del presidente Bonilla. La última imagen de esta sección es del doctor Francisco Bertrán, quien a la muerte de Manuel Bonilla se convirtió en presidente de la República de Honduras en el año de 1903. Vamos a hacer una nueva pausa. En breve continuamos con más de Fototeca Universitaria.
Gracias por seguir en sintonía de Fototeca Universitaria. Ahora les vamos a presentar fotografías de un líder indiscutible del Partido Liberal y férreo opositor del régimen de Tiburcio Carías Andino. Se trata de José Ángel Zúñiga Huete, un hombre que le tocó vivir dos guerras civiles que se produjeron en el país a principios del siglo XX. Pasó muchos años de su vida asilado, pero que aún así fue candidato presidencial en 2 ocasiones. En esta primera imagen observamos a Zúñiga Huete junto a su esposa, la señora Clementina Tellería Somarriba, una dama de origen nicaragüense con quien contrajo nupcias en Managua cuando se desempeñaba como asesor de negocios del gobierno de Honduras en ese hermano país. Mientras tanto, en esta otra imagen que pertenece a Mauricio Durón, vemos a Zúñiga Huete junto a sus compañeros de la carrera de Derecho, allá por el año de 1912. Según registros, entre sus compañeros de aulas estaban Antonio R. Reina, Carlos Laínez Espinosa, Constantino Garay, Gregorio Selva, Octavio Milla, Luis Suazo, José María Martínez, Simón Reyes Jácome, José María Matute, Juan Manuel Gálvez, Salatiel Rosales y Manuel Valladares Núñez. Aquí podemos observar a Zúñiga Huete con sus ex compañeros de clases, Pastor Gómez, Antonio R. Reina y Manuel Valladares, en una imagen captada en 1914, en la que parece ser las afueras de Tegucigalpa. Para 1931, Zúñiga Huete es nombrado como el candidato oficial de los liberales para la presidencia de la República y lo nombran el León del Liberalismo. El mismo queda plasmado en este logo que fue utilizado para su campaña. En esta invaluable imagen podemos observarlo encabezando un mitin político en 1932. En ella se puede observar a uno de sus partidarios sosteniendo la bandera del Partido Liberal y rodeado de una gran cantidad de sus seguidores. En estas elecciones se enfrentó y perdió frente a Tiburcio Carías Andino. Esta es otra imagen del mismo mitin político de 1932, en el que se puede apreciar a una gran cantidad de partidarios de Zúñiga Huete acompañándole de cara a las elecciones de ese año. Según consta en la fototeca de la UNA, esta fotografía fue tomada el día que el partido decide nombrarle como candidato oficial, por lo que decenas de personas le brindan su apoyo. Esta es una imagen de Tiburcio Carías Andino portando la banda presidencial. No hay que olvidar que Zúñiga Huete tuvo que salir exiliado a México durante el régimen carista debido a la oposición férrea que montó contra la dictadura. Por sus posturas contra los gobiernos de turno, Zúñiga Huete estuvo en el exilio en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y México, así como en la sede de la delegación cubana en nuestro país. Esta fotografía fue tomada en su exilio en Costa Rica en 1937. Vamos a hacer otra pausa, en breve continuamos mostrándoles fotografías de José Ángel Zúñiga Huete.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y conociendo sobre la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para 1945, año en que fue tomada esta fotografía, Zúñiga Huete se encuentra exiliado en México y ahí se producen varias reuniones de líderes opositores al régimen de Carías Andino. En esta fotografía lo vemos junto a Rafael Heliodoro Valle. Esta otra fotografía fue tomada en el momento justo que bajaba del avión que lo trae del exilio en México a Honduras en 1949, el año que Carías Andino deja el poder y se realizan elecciones. Aquí lo podemos observar en un acto de coronación al busto de Francisco Morazán en 1945, año en el que seguía exiliado en México. La foto no especifica el lugar donde se encuentra este busto. En 1948 los liberales lo vuelven a postular como su candidato presidencial y esta fotografía la toman justo cuando se llevaba a cabo una de las tantas reuniones políticas de Zúñiga Huete con sus correligionarios en Tegucigalpa. Ahora observamos a Zúñiga Huete y Rafael Heliodoro Valle en primera fila participando en una reunión política celebrada en México en 1936. El silencio del caudillo, así se titula esta fotografía, y en ella podemos ver al llamado león del liberalismo sentado y más atrás a una señora con su hija. Esta es la imagen captada de un cupón para conseguir fondos para la campaña de 1948, en la que Zúñiga Huete era el candidato de los liberales. En la misma resalta que el aporte era de un lempira y era en pro de la democracia o campaña de 1948. En las elecciones de 1948, Zúñiga Huete se enfrenta a Juan Manuel Gálvez, con el que pierde, lo que calificó como la continuidad de la dictadura de Tiburcio Carías Andino. En esta fotografía, Gálvez aparece con la banda presidencial en su pecho. Les recordamos que todas las fotografías que han podido y podrán apreciar en este programa están en la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, podrán encontrar otra gran cantidad de imágenes que la máxima casa de estudios del país ha logrado obtener con mucho esfuerzo. Ustedes pueden encontrar estas y otras fotografías en la siguiente dirección electrónica: www.fototeca.una.edu.hn. Soy Franz Rivera. Nos vemos en la próxima.